Soy Amanda Basgón y esto es Leyendas Ocultas Mexicanas, la cápsula donde te contamos lo que los demás no se atreven. Te recordamos el darle clic a la campanita y síguenos. Es presentada en exclusivo para el canal de Rubén Tidel. Hoy vamos a hablar de una de las leyendas urbanas más difundidas en los hospitales de México, la planchada. Una figura que combina lo sobrenatural con la vida cotidiana de médicos, enfermeras y pacientes, y que ha llegado a ocupar un lugar central dentro del imaginario popular. Antes de aplicar la lupa del escepticismo, voy a contarte la historia tal como se ha transmitido a lo largo de las décadas. Se dice que todo comenzó en el Hospital Juárez de la Ciudad de México, conocido antiguamente como el Hospital de San Pablo, una institución fundada en el siglo XVI que, tras un incendio devastador en 1942, fue reconstruida y renombrada. Muchos ubican ahí los primeros reportes de la aparición. Aunque hay quienes insisten en que los relatos iniciales no pertenecen a la capital, sino al Hospital Central de San Luis Potosí, lo cierto es que desde mediados del siglo XX circulan testimonios de pacientes y personal médico que aseguran haberla visto. ¿Quién era la planchada? Según la versión más repetida, su nombre en vida fue Eulalia, una joven enfermera de principios del siglo XX. Eulalia destacaba entre sus colegas por su disciplina, puntualidad y presentación impecable. Se dice que siempre llevaba el uniforme perfectamente almidonado, con la cofia blanca bien colocada y el calzado reluciente. Su imagen era tan pulcra y cuidada que las demás enfermeras la apodaron la planchada, por lo alisado y perfecto de su vestimenta. La historia toma un giro trágico cuando Eulalia se enamora de un médico del hospital. Algunas versiones lo llaman Joaquín, otras Santiago, pero el punto en común es que era un hombre carismático, bien visto entre pacientes y colegas. Eulalia se entregó al romance, convencida de que se casarían. Sin embargo, el médico la traicionó, desapareció de su vida y, según se cuenta, contrajo matrimonio con otra mujer. El golpe fue devastador. La enfermera, antes ejemplar, cayó en un estado de depresión profunda. Su disciplina se convirtió en descuido y su entrega en apatía. Hay relatos que aseguran que en esa etapa dejó de administrar tratamientos o que llegaba tarde a sus rondas. El resultado, según la leyenda, fue que algunos pacientes fallecieron por la negligencia de Eulalia. Ella, incapaz de perdonarse, terminó enferma. Unos dicen de tuberculosis, otros de fiebre tifoidea, y finalmente murió sin redimirse. Pero la historia no terminó ahí. Desde entonces, dicen que su espíritu quedó atrapado en los pasillos hospitalarios, cumpliendo una especie de penitencia eterna. Los testimonios de pacientes coinciden en describir a una mujer joven, de rostro delicado, tez clara, cabello rubio y ojos claros, rasgos poco comunes para la época, que aparece en las madrugadas. Siempre vestida con un uniforme antiguo, planchado y perfectamente almidonado, se acerca a quienes están graves, les acomoda el suero, les administra medicinas o incluso les habla con ternura, antes de desvanecerse sin dejar rastro. Al día siguiente, cuando el paciente cuenta lo sucedido, las hojas de enfermería no muestran registro de esas intervenciones. Las enfermeras de guardia juran no haber entrado a la habitación, y a veces los médicos confirman que la mejoría del enfermo no corresponde con el tratamiento pautado. Otros relatos más oscuros cambian el matiz. En algunas regiones, como en Iztapalapa o Xochimilco, se habla de una planchada vengativa, que aparece para reprender a las enfermeras negligentes o incluso para asfixiar a los pacientes que descuidan su recuperación. Sin embargo, la versión más difundida es la de la enfermera bondadosa que compensa lo que el personal, por cansancio o exceso de trabajo, no logra hacer. Lo cierto es que desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, hay reportes de su presencia en distintos hospitales del país. En el IMSS de Monterrey, en clínicas del ISSSTE en Guadalajara, en hospitales de Puebla y Oaxaca. La planchada parece moverse de un lugar a otro, siempre con el mismo uniforme antiguo y siempre con la misma misión: cuidar a los enfermos cuando nadie más puede hacerlo. Esa es, en líneas generales, la historia. Una enfermera ejemplar, caída en desgracia, muerta con culpas y condenada a una eternidad de rondas nocturnas para redimirse. Ahora, viene la parte que nos corresponde aquí: la mirada crítica, escéptica y sin concesiones. Lo primero que salta a la vista es la falta de un origen único. A diferencia de los relatos históricos verificables, esta leyenda tiene múltiples localizaciones iniciales. Ciudad de México, San Luis Potosí, Monterrey, la historia se adapta a cada hospital con facilidad.
Eso revela un patrón clásico de las leyendas urbanas. Son maleables, no dependen de un hecho específico, sino de un molde narrativo que se acomoda al contexto. Segundo, la supuesta biografía de Eulalia. Con tanto detalle sobre su romance y su apariencia física, cualquiera pensaría que estamos ante una persona documentada. Pero no hay registro alguno en archivos hospitalarios, ni en notas periodísticas de la época, ni en documentos administrativos. Una enfermera que provocó muertes por descuido habría sido investigada, sancionada o al menos mencionada en informes. No lo fue. El personaje parece existir únicamente en el relato oral. Tercero, los testimonios. Pacientes que aseguran haber sido atendidos por ella, que vieron su uniforme antiguo, que sintieron alivio. La experiencia es sincera, pero la explicación no tiene que ser sobrenatural. La fiebre provoca delirios, los medicamentos actúan con retraso, el insomnio altera la memoria, y las guardias nocturnas generan confusión. Los pacientes realmente perciben algo, pero eso no lo convierte en evidencia de un fantasma. Cuarto, el detalle del uniforme impecable. Aquí hay un símbolo cultural, no una prueba. Lo que se está reforzando es la idea de que el cuidado perfecto va de la mano con la presentación perfecta. Se exalta la disciplina visual como sinónimo de virtud, cuando en realidad es solo un recurso narrativo para distinguir al espectro del personal real. Y finalmente, el doble rostro de la leyenda. A veces es una enfermera angelical, a veces una castigadora. Este contraste no habla de un espíritu real, sino de cómo las comunidades ajustan el mito a sus necesidades. Cuando se requiere consuelo, la planchada sana. Cuando se necesita una advertencia moral, la planchada castiga. En conclusión, la planchada no es evidencia de lo sobrenatural, sino de lo humano. Es un reflejo de nuestras culpas colectivas, de la necesidad de consuelo en el dolor, de la falta de recursos en hospitales saturados y de la importancia de la enfermería. Como símbolo cultural, tiene un valor enorme. Como hecho verificable, carece de sustento. Así que la próxima vez que escuches que alguien la vio en un hospital, recuerda, lo que sí existe, lo que sí salva vidas, son los médicos y las enfermeras reales, con turnos agotadores y salarios bajos, que siguen ahí, aunque sus uniformes ya no estén almidonados. Ellos son los verdaderos héroes. Soy Amanda Basgón. Leyendas ocultas mexicanas. La cápsula donde te contamos lo que los demás no se atreven. Te recordamos el darle clic a la campanita y síguenos. Nos escuchamos en la próxima. ¿Quieres que lo lleve un paso más y